Hola, hola, qué gusto estar en otro programa más de Nutrinetas. ¿Cómo están mis queridas netas? Mariana, Hola, Edna y Hola. Nati. hola, Hola. ya Mariana Bien. saludando. Qué gusto verlas. Qué gusto Y, verlas igualmente. y a nuestras netas, netos y netes, es un enorme gusto estar aquí en otro programa más para hablar ahora de las netas de las metas Smart. Y esto tal vez algunos digan, ¿y eso qué son? En nutrición es un poco más utilizado, cada vez se utiliza más, pero es bien importante que pensemos en las metas. Y creo que todos tenemos metas en la vida. Y ya estamos muy cerca de diciembre y en enero todo el mundo viene con los propósitos de año nuevo. Y eso es bien importante considerar porque un propósito no es lo mismo que una meta. Y la meta sin un plan es bien difícil de alcanzar. Por eso, en este programa queremos platicar sobre cómo ponernos metas que sean inteligentes, que sean alcanzables, que las podamos lograr y que además sean realistas. Y todos estos términos tienen una razón de ser. Y justo en 1981, George Doran publica un artículo para decir que había una forma inteligente, y de ahí el término SMART, para redactar las metas y los objetivos. Realmente estos objetivos estaban orientados hacia cuestiones más empresariales, hacia cuestiones más de liderazgo y administración, pero realmente las metas SMART la podemos encontrar en todo. En mercadotecnia es muy común cuando hablamos de metas, por ejemplo, en redes sociales o en objetivos comerciales, pero en nutrición podemos utilizar bastante bien esta metodología de criterios SMART. Y los criterios SMART, como les comentaba, pues se aplica para la gestión de proyectos, pero los podemos utilizar para alcanzar metas en salud. Y los objetivos, que es un acrónimo de inglés de SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con duración determinada. Y ahí hay algunos, si lo ponemos relevantes o realistas, por ejemplo en la R, o si lo ponemos como específicos, estratégicos o inclusive small, también hay esta discusión de que los objetivos sean pequeños para que puedan ser logrados. Pequeños cambios, ¿no? Exacto. Yo creo que siempre es como muy importante contextualizar las metas como dentro de lo que es la consejería nutricional. Así O sea, es. porque, y quiero hacer así muchísimo énfasis, las metas SMART son nada más una estrategia de lo que es la consejería nutricional. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de apoyar a nuestro paciente, a nuestro cliente para modificar su conducta, usamos las metas, pero no es lo único. Y añadiría lo que dice Sabira, lo que dijo Sabira, o sea, las metas no son propósitos. Yo creo que esto también a mí creo que es algo que me encanta recalcar, que las metas no son recomendaciones. No. Entonces, o sea, no, tú no dices, yo, 30 minutos de actividad física. Comer No, 5 frutas y verduras, esa es la típica meta. No, o consume leguminosas Agua. diariamente, ¿no? O sea, eso no es una meta, ¿no? Y ahorita Mariana creo que nos va a decir. Entonces, nada más recuerden que cuando estamos hablando de proceso de atención nutricia, o sea, a la hora de intervenir, y entonces damos nuestra prescripción nutricia, damos también como nuestra parte de educación si se necesita, y luego dentro de consejería, las metas son una estrategia, nada más son una, ¿sale? Y la otra dentro cosa de la consejería. dentro de muchas estrategias que existen, entonces también a mí esto a veces me da medio risa cuando veo a veces así como pláticas que van a dar sobre, ¿no? Metas SMART como que si fueran lo único. La consejería. O sea, la consejería nutricia para modificar la conducta. Ojo. Una cosa nada más,
contextualizar para quien no sea nutriólogo o profesional de la nutrición. O sea, esto de la consejería es cuando estás en una intervención nutricional que tiene componentes intensivos para apoyarte en un cambio de conducta, ¿no? Entonces, tú quieres cambiar tu forma de alimentarte, tu forma de ejercitarte, etcétera. Entonces, puedes recibir este tipo de consejería que tiene muchas estrategias para apoyar ese cambio de conducta, ¿no? Y tiene todo un componente teórico importante y te va a llevar a que logres más fácil la conducta a que si solo te dan una dieta en un papelito, ¿no? Esa es como la diferencia, ¿no? Y que ahí Totalmente, y lo que mencionan, perdón, vas a ver, ahorita no, hablo. es que ahora que vamos a entrar al detalle de la redacción y lo que significa, y justo como les comentaba al inicio, de que ya estamos próximos a querer hacer nuestros propósitos de año nuevo, agarren su propósito de año nuevo y háganlo smart. Y háganlo smart, meta. utilicen este programa para que hagan ese plan de vuelo para que realmente lleguen a su destino. Y compártanos su meta, ándenles. Sería muy bueno que lo escriban, Estaría ¿no? padrísimo. Pongan atención en estos consejos para poder Ponle su hacer meta smart. sus Muy bien. propósitos en metas. Así que vas, Mariana. Y bueno, lo que iba a hablar era ya como la aplicación a la parte de una intervención nutricia, y que estoy completamente de acuerdo con Claudia en el sentido de que no son recomendaciones, porque para empezar las recomendaciones las da el nutriólogo, ¿no? Y las metas las fija el paciente, las fija el cliente. Entonces la meta tiene que salir desde la motivación de la persona, desde la motivación del cliente y lo que el cliente está dispuesto a trabajar, que eso abona mucho, de hecho, a la R de SMART, ¿no? Que es relevante. ¿Relevante para quién? Relevante para el cliente, paciente. Relevante para el paciente. Así claro. Es, no para otra persona, ¿no? De ahí que no son recomendaciones y tampoco son resoluciones difusas. Hay una diferencia, ¿no?, entre un propósito, una resolución y una meta. Y un ejemplo podría ser que una resolución difusa podría ser, voy a hacer ejercicio, ¿no? Soy una persona que no hace ejercicio, quiero hacer ejercicio, pero eso no es una meta. Para que sea una meta tenemos que convertirla en algo mucho más específico, y que eso abona a la primera letra, que es la S, y que habla de la especificidad. ¿Qué diferencia decir voy a hacer ejercicio versus voy a nadar 30 minutos al día de lunes a viernes, ¿no? Donde ya estamos especificando la conducta que queremos trabajar y qué queremos trabajarlo, de qué manera queremos trabajarla de forma más específica. Entonces, de alguna manera, la S responde a la pregunta ¿qué? Y es muy importante hacerla específica, porque esto es lo que nos va a marcar el camino hacia donde queremos caminar, precisamente, ¿no? Y nos va a ayudar el tener una meta SMART a trazar un plan de acción, que eso es muy importante cuando hablamos de modificar, porque queremos hacer algo que no hacemos, ¿no? Queremos ser una persona o cambiar algo de lo que no estamos siendo y ser algo diferente. Entonces, para eso necesitamos un plan de acción. Y las metas SMART nos permiten trazar este plan de acción, iniciando por ser específicos, porque eso nos va a permitir visualizar, y el visualizar nos va a permitir enfocarnos, y también ayuda a la motivación. Muchas veces no enfocan esto en la motivación. Ojo, o sea, el paciente propone qué va a hacer, o sea, qué quiere cambiar, y nosotros le ayudamos a redactar la meta SMART. Porque no todos los pacientes van a tener la capacidad de llegar a... Ahora, voy a yo también redactar mi meta SMART, ¿no? Totalmente. Tú eres la que guías, pues, cómo puedes redactar específicamente esa meta. Pero algo importante es, tú evaluaste a este paciente y detectas ciertos problemas, ¿no? O focos rojos. Y de acuerdo a esos focos rojos hay que comunicarlos, porque sí tiene que ver. Totalmente. Estos focos rojos nos van a guiar en que el paciente escoja los relevantes, ¿no? Porque igual para el paciente, pues la que quiere es trabajar es la cafeína, pero tiene 100 prioridades antes que resolver, dentro de las cuales puede escoger cuál quiere trabajar. Pero como dar esta priorización de focos rojos, es muy importante que el que da la consulta de nutrición y la consejería tenga muy claro este proceso, ¿no? Que es un ir y venir, es un facilitador en donde tú vas a mostrar estos problemas y entonces sí, el paciente va a decidir y tal vez tú le vas a ayudar. Pero finalmente, totalmente, que por eso la consejería consejería es la lista de los problemas, o sea, tú tienes la lista de los problemas. Pero ahí, ojo, también, porque nuestra tendencia como nutriólogos es ponerle 18 metas, o sea, porque estamos viendo que tiene 18 problemas que resolver, ¿sale?
No vas a acabar. Y eso no es, o sea, no son logrables, que son las siguientes letras, ¿no? Sí, o sea, no totalmente. Y por eso la consejería es un acompañamiento, ¿no? El rol del nutriólogo es súper importante porque, exacto, es el que va a identificar la problemática y el que va a ayudar al paciente a trazar este plan de acción. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero es la persona quien decide en qué está dispuesto a trabajar, porque tal vez no está dispuesto a modificar algunas áreas, a pesar de que son problemas identificados, ¿no? Y bueno, esa es la parte de la S en cuanto a específico. La M es medible y esa una manera en que podríamos redactarla sería respondiendo al cuánto, es decir, especificando exactamente qué queremos lograr o encontrar una métrica que nos permita medir qué tanto estamos avanzando o qué tanto estamos llegando a esta meta que nos estamos proponiendo. O sea, de alguna manera ayuda a medir el progreso y esto también motiva y también anima, porque cuando la persona se da cuenta que lo está logrando, pues es un motivante también para él o para ella. En cuanto a la A se refiere a alcanzable. Y aquí en lo de alcanzable, algo que me pareció muy interesante es que debe de ser lo suficientemente difícil para inspirar. O sea, tampoco buscamos que sea algo completamente sencillo, ¿sí? Porque de hecho, cuando hablamos de cambiar la conducta, de entrada no es algo fácil, ¿no? Entonces, sí es algo que nos debe de sacar de nuestro punto de confort, pero que también sea realista en el sentido de que lo puedas alcanzar, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en alguien que quiere empezar a hacer ejercicio, pero a lo mejor es una mamá que tiene un bebé, que el bebé depende de él, lo cuida, y entonces, bueno, tal vez no va a ser totalmente alcanzable que lo haga de lunes a viernes. Siempre habrá el paciente a lo mejor solo lo va a poder hacer proactivo, ¿no? El paciente proactivo, motivado, que en el consultorio va a decir, no, voy a hacer 6 días de pesas, y no, ese paciente motivado y proactivo, esa personalidad, que uno se está dando cuenta ahí que, a ver, no, si no te has movido en 10 años. Claro, no pretendas hacer crossfit una hora. Ese objetivo es optimista, pero no es realista. Es optimista, exacto. Pues también queremos optimismo, pero nosotros vamos a ayudarlos a aterrizar, ¿no? A que sea realista. Optimista y motivado, eso es buenísimo, pero dices que sea realista, ya lo que yo les iba a comentar, porque piensa en tu objetivo, ahorita lo que está comentando Mariana. ¿Cuáles son las posibilidades de que tenga éxito también el objetivo que se está planteando el paciente? Y nos dice aquí la literatura que intentes calificar la confianza, o sea, ese optimismo, esa motivación, por una escala del 1 al 10. Y te dice, si el número es menor de 7 u 8, es posible que desee revisar el objetivo para que sea más alcanzable. Eso es buenísimo cuando también hablamos de la adherencia, del apego, y cuando tú dices, no, yo creo que un 7, un 6. Bueno, ¿y qué te faltó para llegar a un 8? ¿Qué te faltó para llegar a un 9? Ahí entonces, es donde hay que trabajar. Ahí es donde empezamos a identificar lo que dice Oti, las red flags, el punto rojo, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Es algo interesante. Y bueno, que es lo que te permite que sea alcanzable. O sea, ese 7, 8, 9 es lo que necesitas para alcanzarlo. Y tiene que ver. Pero sí es bueno preguntarlo. ¿Qué te faltó para llegar a ese otro número que te Cuando puede le estás llevar? planteando la pregunta de ¿tienes lo requerido para alcanzarla? Exacto, porque no es que tanto que te faltó, sino ¿qué que te va a faltar? necesitas? ¿Qué necesitas para alcanzarla? ¿Lo tienes? Sí. O sea, tienes todo lo que necesitarías para alcanzarla. Eso es algo importante para ver si es realista, ¿no? Bueno, si es factible o posible. Más factible. Así es. Y cuidar el tema de los cambios muy bruscos, porque algo que es importante, lo que queremos es mantener la motivación, ¿no? Y la autoeficacia. Entonces, si buscamos cambios muy bruscos, incluso el paciente podría desanimarse, o sea, podría ser contraproducente porque como no lo va a alcanzar, se va a desanimar y se va a echar para atrás, ¿no? Con su propia meta. O lo va a hacer 3 días y luego ya. Pero, exacto, ¿no? Y eso quita adherencia, desanima o incluso puede perder la confianza en sí mismo. Perder la adherencia, sí. Sí, y que es súper importante. Quiero regresar a la M. A la que M. es medible, sí. ¿sale? Y esto creo que es un error garrafal también de aplicación de consejería cuando saben, o sea, como que no sé nada de consejería, pero bueno, pues pongo una meta y a ver si así como que aparento que sí estoy haciendo consejería nada más, o sea, no. Porque mucho se usa, sobre todo lo ves en los estudiantes, es como, no, deja rápido, pongo una meta y con eso ya me lavo las manos y ya estoy haciendo consejería. A ver, una meta nunca va solita, ¿sale? Siempre va con algún tipo de monitoreo.
Entonces es automonitoreo si tú te estás monitoreando y es monitoreo si tú lo estás haciendo, por ejemplo, para tu hijo, tu bebé, o sea, u otra persona, ¿sale? Porque también es como que a todos le ponen automonitoreo y yo les pregunto, ¿entonces el bebé se está automonitoreando? No. ¿Sale? ¿No? Cuando O estás... monitoreo simplemente en la clínica, o sea, tú vas a monitorear al paciente y ese es otro monitoreo, pero no es automonitoreo, ¿no? Y entonces tú lo estás haciendo, pero, o sea, que el paciente, para que el paciente realmente como internalice sus metas y realmente esté viendo si las está cumpliendo o no, o sea, tiene que ir acompañado de algún grado de automonitoreo, o sea, entonces tú le tienes que dar una herramienta para que de alguna forma también, ya sea que te ponga palomitas, te escriba en un diario, o sea, se una báscula, porque también eso es automonitoreo, o sea, es monitoreo, aunque sea así ya no permitido, pero en la vida, pero sí, o sea, eso también es una forma de monitoreo, pero todo ese tipo de cosas finalmente son algo que nos van a ayudar a registrar si nosotros hacemos la meta o no la meta. Y aquí hay un concepto que yo creo que nos falta muchísimo trabajar en nutrición, que es el tema de la autorregulación de la alimentación, porque la tirada realmente, bueno, de menos para mí, que yo así la concibo, sería que finalmente nosotros le ayudamos al paciente a que vaya reconociendo, o sea, cuáles son los puntos que va a ir, o sea, que quiere cambiar, que puede cambiar, que debe de cambiar, o sea, y de alguna forma vaya decidiendo cuáles son esas metas, o sea, le ayudemos también a estructurarlas, tenga la capacidad de voltear una semana después y decir, ¿verdad? ¿Cómo me fue esta semana? ¿Sale? Y entonces haga ajustes, ¿sale? Y vas haciendo como ajustes, te vuelves a plantear la meta, entonces la vuelves a seguir. Y eso debiera de ser una forma mucho más sustentable, ¿sale? Por supuesto. De realmente de llevar a cabo nuestra alimentación al día a día. Y eso es un proceso de autorregulación. Entonces, haces tu meta, te monitoreas, evalúas a la semana, por ejemplo, o a las 2 semanas, a la hora que tú quieras, checas, dices, no, voy bien, voy mal, ¿qué me pasó? ¿Qué barreras tuve? Etcétera, y le vas ajustando. Oye, pero justo de eso que estás diciendo, hay una revisión de estudios publicado en el 2017, en donde vieron ensayos clínicos y vieron este componente conductual en intervenciones del estilo de vida o conductuales, ¿no? Y justamente concluyen que dice, esta revisión apoya 2 temas importantes teóricos en el mantenimiento de un cambio de conducta. Facilitar la autorregulación en intervenciones conductuales, que tienen que ver con desarrollar habilidades en el individuo y también tiene que ver con detectar o trabajar con los aspectos funcionales de las conductas. O sea, el cómo lo puedo cambiar, el cómo está afectado por muchas otras cosas alrededor y cómo me voy a ser consciente de todas estas cosas que rodean esta conducta para que entonces, como dices tú, voy a ir viendo y qué me faltó, entonces yo ya sé que todo esto lo afecta y lo que sí lo afecta positivo, lo promuevo, ¿no? Y lo que lo afecta negativo, pues lo trato de disminuir o limitar. Pero es esa conciencia, es Pero por eso que requiere, tú mismo. Es por eso que requiere de tanto de monitoreo, porque finalmente no es, ¿qué comiste? Hazme un diario, o sea, ¿cómo te sentiste? Bien, mal, no, o sea, es, ¿qué me disparó comer de más? Yo me doy cuenta. ¿Qué me hace comer de menos? ¿Qué se me hace, o sea, qué es lo que hace que se me dificulte comer así es un proceso de autoconciencia. Sí. Y es por eso que es consejería y no es nada más, o sea, nutrición. Y el otro tema importante que dicen es facilitar la autorregulación y la segunda, tener el estilo de comunicación que subraya la naturaleza de la motivación. O sea, un estilo de comunicación que lleve a motivación. Entrevista motivacional. Exacto. Y de manera importante en estos, ¿cuántos fueron estudios? Como 12, no, les decía cuántos estudios, 48 estudios y son puros ensayos clínicos. Y dice que estos resultados apoyan tanto el establecimiento de metas como el automonitoreo, porque van juntas, ¿no? Cuando hacemos intervenciones o consejería para individuos con sobrepeso y obesidad. Pero esa autorregulación es un concepto que falta, o sea, es falta. No, está claro, sí. Formación, pues, o sea, entender el concepto.
Sí, y esto que están comentando creo que le abona a la A también al tema de alcanzable, porque alcanzable responde al cómo, ¿no? Y en el cómo van a entrar otras estrategias, que es justo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Por ejemplo, quiero disminuir el consumo de refresco, ¿no? A lo mejor es una persona que toma 1 litro y quiere disminuirlo a 300 mililitros, pero ¿cómo le va a hacer? O sea, ¿cómo va a llegar eso a ser alcanzable? Y ahí puede hacer uso de otras estrategias, como control de estímulos, de porciones, ¿no? O red Y de eso apoyo entra social. en la meta. Red de apoyo social en donde toda la familia esté involucrada y entonces ya nadie, no estén comprando diario, no sé. Y eso ¿no? va Hay a ser varias alcanzable. Oye, que pero lo haga cansar. en esta parte, o sea, de meter la autorregulación y de aprender a tú mismo como, o sea, regular tu forma de comer, modificar tus metas, ir monitoreando, entra una nueva forma de meta, o sea, no es que sea nueva, pero finalmente también se maneja, que es en lugar de nada más manejar la meta SMART, manejar la meta SMARTER. Y entonces ya con el mismo, el mismo acrónimo, o sea, lo que haces es que es específica, medible. Aquí usan la A como orientada a la acción, la R como realista, la T como el tiempo, pues es la especificidad del tiempo, y luego la E y la R es evaluarte y revisar. Ay, padrísimo. Entonces, E es evaluarte, R es revisar. Ahí entra el monitoreo. Porque aparte ya revisar, entra el monitoreo y revisar es retroalimentación. Sí, Es exactamente. muy importante. Esto ajuste de la meta otra vez, o sea, pero tú mismo y se vuelve un proceso, ya, bueno, obviamente nosotros estamos para apoyar, pero el chiste, o sea, es que no se quedaran a permanencia con nosotros, ¿verdad? Sino que lo estás enseñando, pues, a saber cómo llevar a cabo el proceso, ¿no? Sí, aparte también si vemos si estos objetivos son realistas, veamos algo también importante, tus recursos y la ayuda que puedes tener para lograrlos. Y a veces eso no lo vemos, porque tenemos que ubicar, por ejemplo, no nada más tu capacidad, tu motivación, la confianza y todo lo que estamos viendo, y además las habilidades que debemos de tener, nuestra capacidad de información y demás, pero esta parte de recursos y de ayuda es, ¿realmente tengo el recurso para poderlo llevar a cabo? ¿Quién me va a apoyar dentro de la familia? O incluso la pareja, para poder llevar a cabo también nuestros objetivos, que a veces no los vemos como algo muy determinante, pero realmente lo es. Incluso muchas de las barreras que encontramos, incluso en nuestro trabajo, y decimos, oye, es que trabajo tantas horas diarias, y es que tengo también poca disponibilidad de alimentos que sean más saludables. Entonces, ahí es donde tenemos que ubicar también todo este ambiente para que sea mucho más realista, y esas son las cosas que a lo mejor necesitamos. Información, capacidad, habilidades, recursos y ayuda. Serían también unas indicaciones. Exacto. En la T de tiempo me gustaría, de lo de SMART, agregar, mucho hablan de en cuánto tiempo lo vas a lograr, pero leí una referencia que decía que también sería importante poner cuándo lo vas a iniciar, ¿no? Y creo que sí es una buena recomendación. Así, en febrero. En noviembre. Terminando el maratón. Terminando la Candelaria. Y luego, ¿saben qué? La otra El Guadalupe Reyes. El maratón Guadalupe Reyes. Las metas Ya lo están empezamos. relacionadas con hábitos. Ajá. Y los hábitos no se cambian en 21 días. Eso no es cierto, ¿sale? O sea, ese es ese rollo que todo el mundo esa tiene. creencia. ¿De dónde sale esos 21 días? No sé de dónde salen, pero Un libro, hicieron un libro, ¿no? Son, ¿cómo se llama? Como muy comunes, o sea, pero, y esto lo hemos dicho también varias veces, o sea, que los hábitos no se crean en 21 días, pero en un análisis que hicieron ahí los psicólogos bueno, donde hice el doctorado, es aproximadamente, o sea, analizando diferentes estudios, midiendo el tiempo, pues, en lo que se podría conformar el hábito, estarías hablando aproximadamente de 3 meses. O sea que si tú empiezas en enero, o sea, con tus propuestas, ¿verdad? De año nuevo, estás hablando que si no lo estás haciendo en marzo, fue puro cuento chino. Y Por eso un objetivo. Pero por eso tienes que ver todo lo de alrededor. O sea, este automonitoreo tiene que llevar automonitoreo de muchas cosas. Sí. De todo lo que afecta ese cambio para que entonces pueda saltar a la vista donde no te ha dejado, digamos. Por eso es Las que también barreras, en la S, parte de la discusión es que sea small. Porque
yo quiero empezar a hacer ejercicio, me voy a inscribir al maratón para correr 42 kilómetros cuando no camino ni 1000 Ni a pasos. la cuadra. Sí, yo diría pequeña, no es alcanzable. Pequeña es subir las escaleras de la oficina. Ajá. ¿no? Y Caminar un poco más en el lejos, estacionamiento, no estacionarme agarrar escaleras eléctricas. Yo creo que ahorita la actividad física va a superar la parte del ejercicio en cuestiones de metas, estas cuestiones de SMART, porque necesitamos movernos más, que es lo que nos ha pasado ahorita en pandemia, que necesitamos calidad de alimentos, más que estar viendo más alimentos procesados. Entonces, cambiar a estas modalidades nos va a funcionar también por la situación que vivimos. Pero yo también les diría, o sea, small de poquitas, o sea, porque Sí, exacto. lo ves, o sea, los objetivos. la verdad, de 15 metas que dices, oye, no, tienen que ser 2, 3 máximo, ¿no? Sí, máximo. Yo lo que hago con los... empezar con una. 2, 3, máximo. Lo que hago con los alumnos, 2 máximos, 3, así, ¿verdad? Yo lo que hago con los alumnos es, los pongo a hacer como su propio ejercicio de autorregulación durante un periodo de 3 a 4 semanas. Y entonces tienen que poner una meta, ¿sale? Y tienen que decir, esto es lo que yo quiero hacer, que tengan alguna idea de una teoría basada, o sea, para que más o menos vayan construyendo, o sea, por qué quieren lograr esto, que se vayan automonitoreando y que a la vuelta de la semana se vayan dando cuenta de cuáles fueron las barreras, las fortalezas, o sea, que los ayudaron a llegar a esto y le sigan, ajusten, vayan cambiando. Que se den cuenta para que no anden recetando metas SMART como que si fueran recomendaciones de listas en no sé qué libro, ¿verdad? Y lo difícil que es. No es fácil, así es. Y justo también el año pasado salió publicado un artículo en el Journal de Medicina del Estilo de Vida, que justo las metas van orientadas a medicina del estilo de vida, ¿no? A modificar nuestro estilo de vida. Y ellos incluyen 3, aparte de lo que ya dijo Clau, de la ER, ellos utilizan la EST, que sea basado en evidencia, que eso también es bien importante y un poco lo que decía también Edna. Nos queremos ir hacia actividad física, por ejemplo, y hacemos la recomendación de los 75 minutos. Sí, eso es basado en evidencia, pero no es aplicable para el paciente o para nuestro cliente. Entonces, sí tenemos que utilizar intervenciones que sean basadas en evidencia para alcanzar estas metas. Además, que sean estratégicas. Y esto nos ayuda a distinguir de esos 18 problemas o de esas 18 metas, cuáles son realmente las importantes, las estratégicas que me van a ayudar a sumar. Y ahí podemos utilizar un 80-20, o sea, el 20% me debe de resolver el 80% de mis problemas. Y al final, que sean individualizadas, que sean hechas a la medida de nuestro cliente. Porque podemos decir, bueno, que haga actividad física 1 hora y la hace de 5 a 6 de la mañana, ¿no? Y se llega a su casa, se baña, se alista, se va a trabajar y ahora con el tema de la pandemia todavía estamos más horas frente a la computadora. Y entonces empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, me paro hasta las 2 de la tarde para comer, regreso a las 3 a estar sentada otra vez, hasta las 9 apago la computadora y me pongo a ver la tele. Entonces, esa hora que hice a las 5 de la mañana, realmente somos, me decía una estudiante, dice, somos sedentarios activos, 50 minutos, pero claro. Entonces, que sean específicas, pero también al cliente, no a esa recomendación. En el paciente. Exacto. Centrado en el paciente, ya sé. A mí me gustaría comentar de los pequeños pasos, porque sí son objetivos pequeños, fáciles y específicos. Y en este caso, por ejemplo, vamos a hablar del paciente que necesita tomar medicamentos. Vamos a comentar junto con su trabajo de plan de alimentación y lo del ejercicio. Pero dice, si yo necesito tomar medicamentos o necesito cambiar mis hábitos o necesito estar con la actividad física,
hablar con el profesional de salud, hacer preguntas, y aquí nos hablan de las 6W, bueno, en inglés, obviamente. ¿Quién está involucrado en tu tratamiento? ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde puedo administrar, por ejemplo, el medicamento? ¿O en qué, como dice también, cuándo establecer el momento en que se debe tomar el medicamento? ¿Cuál, sobre todo, en el trabajo puedo darme? Por ejemplo, estamos hablando, esos son ejemplos que nos dan en pacientes con diabetes, por ejemplo, si se tengan que aplicar la insulina. Incluso, ¿cuál en el trabajo me puedo inyectar la insulina o ser un lugar seguro para mí? Y por qué también incluso son preguntas para razones específicas, propósitos o beneficios de lograr los objetivos. Porque al tomar ciertos medicamentos o incluso qué parámetros son los que se monitorean, como ahorita hablaba Clau, con el proceso de atención nutricia y cómo entran como una parte tal vez de unas estrategias, pero las preguntas tal vez también nos ayudan a identificar incluso sentimientos. Podemos identificar esas barreras que tiene el paciente y qué es la percepción acerca del objetivo que ha sido planteado. Se me hace bastante interesante. Oigan, yo les quiero contar, hablando de evidencia, o sea, algo bien triste, así, pero bien triste de nuestra población mexicana, porque he estado, o sea, trabajando este tema de autorregulación, midiendo metas y, o sea, tratando de medir metas y también plantearte pues esta posibilidad de estarte automonitoreando y, como les digo, ajustándote, ¿sale? El concepto de autorregulación en la población mexicana, y lo he medido en más de 4,000 personas, no es validable. Y les digo porque lo que he estado tratando de hacer es validar una encuesta de una compañera mía del doctorado, que con 5 ítems mide autorregulación de la alimentación usando, o sea, habla bien sencillito, o sea, siempre estamos hablando de recolectar información y que sea como rápida y puntual. Y les estoy hablando de 4,000 personas de todas las edades, estudiantes jóvenes, o sea, más grandes, hasta los 80 años, o sea, adultos, pues, ¿sale? Y no logro, o sea, no logro. Y necesito sentarme como a escribir sobre el tema, pero como para tratar de explicar por qué realmente esto es, o sea, no es un concepto que se logre entender con una cosa tan sencilla. Entonces me parece, bueno, ha sido un tema que me gusta, pero se me hace muy triste porque no es concepto, ¿no? Y requiere de mucha educación, ¿no? De mucho, un proceso educativo importante. Claro. Oigan, y nada más decir que sí se ha estudiado esto, o sea, hay evidencia que las intervenciones del estilo de vida, incluyendo automonitoreo y establecimiento de metas, van a tener más éxito a 6 meses, a 12 meses, mientras más técnicas de cambio de conducta tengan. Por ejemplo, eso es en una revisión del 2000, esta es del 2000, ahí no veo, 20. Y en otra revisión de Van Roon, en esa misma de Digital Health, una intervención de pérdida de peso que se define como una pérdida de peso efectiva mayor a 3 meses en 6 meses o mayor a 5 en 12 meses, establecimiento de metas y establecimiento y automonitoreo de conducta fue de las 7 estrategias conductuales identificadas en el 75% de las intervenciones efectivas, tanto a corto y largo plazo. Entonces, están estudiadas, son parte de la consejería, tienen buen efecto. Ahora, que no se sepa hacer o no se esté incluyendo, ese es otro boleto, ¿no? Que ayudan a la adherencia. Consejería. Sí, claro. Y a la motivación. Que ayudan a la adherencia, que ayudan a la motivación. Eso, la motivación también. Porque finalmente si te ayudan a la adherencia, te van a ayudar al tratamiento, o sea, te van a tener un impacto. Mejorías clínicas, claro. Así es. Vas a ver esas mejorías y a la hora de ver esas mejorías, entonces te vas a automotivar. O sea, es como un ciclito. Exactamente. Por eso es que hay que lograrlo. Virtuoso, no vicioso. Sí, virtuoso, exactamente. Es como positivo más positivo, ¿no? Más positivo. Entonces, y esto lo que te ayuda es es una frase muy dicha: una meta sin un plan es un deseo. Entonces, te permite redactar esa meta inteligente, establecer cuál es el plan, como decía Mariana, hacia dónde quiero ir y cómo lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿Con quién lo voy a lograr? ¿A través de qué lo voy a lograr? Y realmente llegar a esa meta que te planees.
monitorearlo, Ajá. monitorearlo, porque si no tampoco va a ser tu meta, Sí. y luego ya a ver si lo logras. Y que al final sea algo que logres, porque muchas veces parte de la decepción del cambio es que no logramos cambiar porque no tenemos un plan para hacerlo. Y entonces viene ese sentimiento de fracaso, de decepción, de desidia, de decir no puedo, no lo puedo lograr, pero es justo porque además puede ser que desde un inicio la meta nunca estuvo bien planeada. Entonces, y no se consideran los factores que hay que monitorear alrededor de la conducta. Ajá. Entonces, y luego también pónganse a pensar, o sea, porque también esto es importante, o sea, cómo te sientes en relación a como la autoeficacia, tu capacidad de poder lograr esa meta. El cambio. Y si ustedes se ponen a pensar, o sea, bueno, ¿cómo es posible que sí podemos, por ejemplo, plantearnos estudiar una licenciatura o, ya saben, no sé, o sea... ahorrar X cantidad de dinero. Así, X, todas las cosas. Y luego de repente lo pones así como en términos de comer. Y, no, así como que, como patada de ahogado, así de, ay, no, chin, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo le hago? A ver, oye, pero eres una persona que funciona en el mundo, Capaz. Claro. que haces todas las barreras y retos. Sí. Así es. Y que tú misma tienes esa lista, si no la escribes, como dice Sabi, que realmente sería lo mejor hacer tu plan, o sea, pero como si no lo puedes, o sea, si lo puedes hacer para algo tan, ¿no? O sea, otras le hacemos maestrías y quién sabe qué tanto hacemos, o nos proponemos hacer un trabajo o presentar un examen, ¿no? Y luego de repente pasa eso y nada, ¿verdad? Alimentación y, o sea. Y creo que podríamos aterrizarlo también como cuando vas a planear una boda, le tienes que poner una fecha, no vas a decir, la boda va a ser en algún día del 2022. Ya estoy comprometido, pero... El deadline. Ya pronto, pero ya estamos pronto. un deadline. Ya está el compromiso. Sí, le tienes que poner una fecha para que llegue y vas haciendo y se cumpla. Cosas pequeñas para lograr la boda. Así, y haces tu lista, ¿no? Al final, como dijo Edna, es el compromiso, pero el compromiso tiene que venir de manera inteligente para que puedas llegar a esa meta. Así no hay fecha que no se llegue. Que me quiero casar en Tailandia. No, pues no se va a poder. No es alcanzable, tu meta no es alcanzable. Así es. Entonces, las metas de este programa. Bueno, metas. Dale. Metas. Va. Creo que se requieren mucho más estrategias conductuales dentro de la intervención nutricia, ¿no? Como parte de la consejería, hace falta fortalecer eso en todos. Que los profesionales de la salud tengan claro que ese es un proceso que se requiere, que los nutriólogos estén capacitados para hacerlo y que los pacientes también sepan que eso es una intervención nutricia, no nada más seguir una dietita que me dieron, ¿no? O sea, es de todos lados cambiar la mentalidad y mucho más automanejo. Yo sí quisiera también volver a reiterar, ¿qué sientes acerca de tu objetivo? Porque esta pregunta es importante. Nos dicen que la forma en que te sientes acerca de un objetivo puede significar la diferencia en la intención de cambiar y realmente cambiar. Y que podemos tener sentimientos tanto positivos como negativos, pero el que tiene sentimientos más positivos va a ser el que tal vez podamos alcanzar. Eso es algo bueno. Quiero yo sumar a lo que dice Edna también como neta. Pensar para qué queremos cambiar, no por qué, porque por qué me va a dar mucha de la justificación y para qué me va a permitir hablar hacia futuro, qué cosas quiero mejorar o tener ¿qué me va a traer, en mi vida. Entonces, también pensemos nuestras metas en el para qué las quiero hacer. Y yo a eso uniría otra meta porque es peligroso y entonces el para qué puede ser el peso. Entonces yo diría no usemos al peso como meta, más bien identifiquemos aquellas acciones específicas o apoyemos al paciente a identificar acciones específicas que nos lleven a ganar salud más allá del peso, ¿no? Y yo diría que las metas no son recomendaciones. Entonces no redacten metas así como ven las recomendaciones en las guías de alimentación, o sea. Realmente adáptenlas, o sea, ajustenlas, adáptenlas y llévenlas con este proceso. Llévenla con el proceso meta, plan, monitoreo. Ajuste. No se puede ver iguales las metas de un paciente que las de otro, ¿eh? Nomás eso es importante, porque en los alumnos luego vemos eso. Se ven todas las metas iguales, están copiadas las recomendaciones de guías o lo que sea. Entonces, no, cada paciente tiene su propia meta porque es un mundo interno centrado aparte. en el paciente o en el cliente. Así es. Así que listas.
redacten sus propósitos de año nuevo. Desde ahorita. Desde ahorita. Metas SMART. Y Pero con pónganle compromiso. metas smart y compártanos en comentarios o etiquétenos cuáles son sus metas del próximo año. Y pues no se olviden de seguirnos en redes sociales, porque la próxima semana, ¿cuál es el programa? Diabetes gestacional. Oye, Así. Sabi, pero no es ni siquiera que hagan sus metas y perdón, pero ya es como otra neta, pero no es hacer las metas para el año nuevo, o sea, es hacer las metas como para ahorita, o sea, porque tiene que ser que ahorita necesitas. sostenible, o sea, es ahorita, ¿qué necesitas hacer? Porque luego Relevante para la vida. empieza el año nuevo y nos volvemos locos con la metitis también. Todo queremos, muchos propósitos. Bueno, nos vemos la próxima semana con Diabetes Gestacional. Así Nos que no se vemos. olviden de darle like, Gracias. suscribirse, compartirnos sus metas y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Así es. Adiós. Adiós. Hasta luego.